Hola Educaliones, bienvenidos a la transmisión de Fortalecimiento Académico. Me presento, soy la maestra Adriana y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. No solo iniciaremos una nueva semana de aprendizaje y un nuevo módulo, sino que también damos la bienvenida a nuevos integrantes de la manada Educalion. Antes de comenzar, me gustaría explicarles un poco más sobre nuestro programa académico. Es muy importante porque les voy a explicar en qué consiste este programa de Educatón. Educatón es un programa intensivo, posible gracias al Acuerdo 286 de la SEP, el cual permite que tu certificado, una vez que acredites el examen, tenga validez oficial a nivel nacional. Gracias a este acuerdo, puedes concluir tu programa en solo 2 meses, que es igual a 8 semanas, durante las cuales desarrollaremos los contenidos equivalentes a 5 módulos: comunicación, humanidades, ciencias sociales, matemáticas y ciencias experimentales. ¿Cuál es el avance académico y asistencia? Bueno, para que tu avance académico sea óptimo es necesario revisar las guías de estudio de cada módulo y registrar tu asistencia en nuestra plataforma u.impevirtual.mx. Recibirás un correo electrónico de bienvenida con el encabezado "Bienvenido a la familia", donde encontrarás tu usuario y contraseña para ingresar y registrar tus asistencias. Recuerda que la asistencia es clave para poder presentar tus evaluaciones. Y bueno, ahora te voy a hablar un poquito del fortalecimiento académico. Las clases de fortalecimiento académico se transmiten en Facebook Live todos los días, lunes y martes, en 2 horarios: el matutino de 9:30 a 10:30 y el vespertino de 7 a 8 p.m. Ahora, es importante que no solo escribas tu nombre en los comentarios, sino que te conectes y prestes atención, ya que en cada clase mencionamos una palabra clave, la cual es la contraseña para acceder al examen Hoy Aprendí. El Hoy Aprendí es el registro oficial de asistencia de Educatón. Tienes hasta el sábado a las 10:59 p.m., obvio que de hora centro, para responder los cuestionarios. No te preocupes, aunque lo llamamos examen, no es una evaluación final, sino una herramienta para evaluar tu nivel de comprensión de las clases. Ahora, es importante, solo es necesario ver una sesión de fortalecimiento al día, no es necesario conectarse a ambos horarios, ya que el contenido es el mismo. En caso de que tengas problemas de conexión o energía, podrás ver las grabaciones, aunque siempre es recomendable conectarte en vivo para participar e interactuar. Y ahora te hablo un poquito de la documentación y los requisitos. Ahora, por último, Educaliones, recuerden que es muy importante entregar toda su documentación en tiempo y forma para tener su expediente completo y poder avanzar a la etapa de evaluación, que es lo importante. Los 3 procesos que deben cumplirse son asistencia, entrega de documentos, pagos. La documentación que requieres incluye el acta de nacimiento o la CURP descargada desde el sistema oficial. También necesitamos el certificado de estudios de los último nivel, el INE escaneada por ambos lados y una fotografía digital a color, sin filtros ni selfies. Recuérdenlo, es oficial, es un documento oficial. Si algún documento no cumple con todos los requisitos, será regresado para su corrección. Y ahora, si tienes dudas sobre estos elementos, te invitamos a participar en la oficina virtual de dudas, que se realiza los días miércoles, jueves y sábado. Consulta nuestra página de Facebook o acércate a las áreas de academia, control escolar o de finanzas para solicitar la liga de acceso. Y ahora sí, Educaliones, iniciaremos con nuestras clases. Ustedes pues son muy importantes en esta manada, así que a todos los que se están conectando les mando un fuerte rugido de leer. Y bueno, vamos a entrar de lleno al módulo de Ciencias Sociales con el tema de Historia Universal. Estos temas abarcan las páginas 24 a la 43 de su guía, por supuesto, de Ciencias Sociales. Y bueno, tengan todos ustedes muy buenos días, queridos Educaliones. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva sesión de fortalecimiento académico transmitida completamente en vivo. Hoy continuamos con nuestro recorrido por el apasionante mundo de la historia universal, un viaje que nos permitirá comprender los procesos de transformación al mundo tal como lo conocemos hoy. Y por supuesto,
enviamos un saludo lleno de mucha energía y gratitud a todas las comunidades que hoy nos acompañan. A nuestros grupos Luciérnaga, Prepa Regia, Prepa Violeta, Cuautla, el Instituto de la Mujer, Impulsa y a la gran familia de Red MX desde Cancún y Quintana Roo. Además, saludamos con muchísimo cariño a nuestros amigos de Esqueda y Cananea de Forjando Futuro, así como a los participantes de Aguascalientes Jesús María y la Academia de Policías de Aguascalientes. Y a los nuevos alumnos que se acaban de incorporar el día de hoy, sean todos bienvenidos a este gran grupo. Al grupo G por Cayo 13, por supuesto, les mandamos un fuerte rugido de león. En esta clase vamos a explorar temas fundamentales que marcaron épocas enteras y cambiaron la vida de millones de personas. Hoy estudiaremos la Edad Antigua y la Edad Media, donde surgieron las primeras civilizaciones, las formas de organización social y los ideales que influirían durante siglos. Veremos la Ilustración, una etapa en el pensamiento humano que abrió paso para poner en el centro la razón, la libertad y la ciencia. Vamos a hablar de la Revolución Industrial, que fue un momento clave donde la tecnología, el trabajo y la vida cotidiana se transformaron para siempre. Hablaremos del positivismo, que fue una corriente filosófica que impulsó la idea del progreso, el método científico y nuevas formas de entender la sociedad. Hablaremos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dos conflictos que redefinieron las fronteras, potencias y sistemas de gobierno, dejando lecciones profundas sobre la humanidad. La Guerra Fría también, un periodo marcado por tensiones políticas, avances tecnológicos y la lucha por el poder entre las grandes potencias. A lo largo de esta sesión veremos cómo cada época dejó huella en la historia mundial y cómo esos hechos influyen incluso en nuestra vida actual. Los invito a participar, a reflexionar, a abrir su mente en este recorrido temporal lleno de descubrimientos. Así que, ya lo saben, Educaliones, conocer la historia no es mirar hacia atrás, sino aprender a caminar con más claridad hacia adelante. Bienvenidos a todos, mis queridos Educaliones, y vamos a comenzar la clase. Adelante, profe. Muchísimas gracias, profesora. Es un gusto para mí poder saludarlos, estimados educaliones. Me presento, soy el profesor Yavet Pichardo y el día de hoy estaré al cargo de esta clase. Sigamos adelante, educaliones. Para comprender las ciencias sociales y el mundo actual, necesitamos mirar hacia atrás. Entender por qué la historia no es solo una lista de fechas, no es cronología meramente. Es el gran laboratorio donde la humanidad ha probado ideas, sistemas, valores y también errores. Veamos primero las edades en las cuales se separa la historia. Por ejemplo, la Edad Antigua y la Edad Media, que son los cimientos de la civilización. La Edad Antigua fue el laboratorio donde las primeras civilizaciones dieron forma a estructuras políticas, religiosas, económicas, que aún hoy influyen en nuestra comprensión de la sociedad contemporánea. Las ciudades-estado de Mesopotamia, los códigos jurídicos como el Hammurabi y la organización social egipcia basada en el poder divino del faraón son ejemplos claros de cómo el ser humano comenzó a definir jerarquías y funciones sociales determinadas. Durante la Edad Media, por ejemplo, Europa se configuró bajo un orden feudal, donde el trabajo, la tierra, eran los ejes de la vida social. La figura del señor feudal, el vasallo y el campesino ejemplificaban una estructura jerárquica y rígida, pero con lazos de dependencia mutua. En otras regiones del mundo, florecían civilizaciones avanzadas, como las del mundo islámico y los imperios chinos, que desarrollaron ciencia, comercio, filosofía, mientras que en Europa, por ejemplo, vivía el feudalismo. Estas formas de organización social y de producción sentaron las bases del pensamiento sobre cómo las personas se relacionan en comunidad, tema que siglos después retomarán las ciencias sociales para comprender la evolución de las estructuras humanas. La Edad Antigua, por su lado, es el punto de partida de nuestra historia universal. Aquí surgen las primeras civilizaciones organizadas: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y China, entre otras. Todas ellas crearon estructuras de poder, leyes, religiones, formas de gobierno y conocimiento que siguen influyendo hoy.
Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta para ustedes. Si ustedes vivieran en la Edad Media, ¿qué creen que sería más importante para su vida? ¿La religión, el comercio o la educación? ¿Por qué? Pensemos en Roma. Su idea de ciudadanía y de derecho sigue presente en nuestras instituciones modernas. O en Grecia, donde nació la democracia. Es ideal que aún guía la vida política contemporánea. Pero no todo fue esplendor. La historia también nos muestra desigualdades profundas, esclavitud, guerras y conquistas. Así comenzó la gran pregunta que acompañará a las ciencias sociales. Es decir, ¿cómo organizar la vida común sin injusticia? Con la Edad Media, Europa cambió de rumbo. El poder se concentró en la Iglesia y los reinos. La fe y el orden religioso marcaron la vida cotidiana. Sin embargo, en Oriente florecían el comercio, las ciencias y las artes, especialmente en el mundo árabe y en China. Y aunque parezca una época oscura, en sus universidades y monasterios se conservaron los textos clásicos que luego permitirían el renacimiento del pensamiento occidental, sobre todo en Italia. Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que la idea de ciudadanía en Roma sigue influyendo en nuestra vida diaria, desde escuelas hasta gobiernos? Pongan sus comentarios a través del chat y con gusto los estaremos leyendo. Veamos una parte fundamental de la historia universal, la Edad Moderna, la razón, el descubrimiento y la expansión. Esta época significó el despertar del pensamiento racional, el auge del comercio y la formación de los estados-nación. La burguesía, surgida del crecimiento urbano y mercantil, se convirtió en el nuevo grupo impulsor del cambio social. La Reforma Protestante y el Renacimiento, por poner algunos ejemplos, transformaron la relación entre individuo, religión y conocimiento. El pensamiento científico empezó a desafiar los dogmas. Figuras como Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, entre otros, promovieron una visión del mundo basada en la observación y la razón. En la ciencia, esta nueva forma de comprender la realidad influyó más tarde en las ciencias sociales, que adoptarían el método científico como herramienta para estudiar la conducta humana y los fenómenos colectivos. En ese sentido, la Edad Moderna, iniciada hacia el siglo XV, inicios del siglo XVI, fue una auténtica revolución del pensamiento y de la acción humana. El ser humano, por su parte, comenzó a verse como protagonista de su destino. El Renacimiento revalorizó el arte, la ciencia y la observación directa de la naturaleza. Aparecieron los grandes exploradores, Colón, Magallanes, Vasco de Gama, entre otros, que ampliaron los límites del mundo conocido. Y con ellos surgió también la colonización, con consecuencias profundas para los pueblos de América, África y Asia. Mientras Europa se enriquecía, millones de personas fueron sometidas y desplazadas. Ahora bien, estimados educaleones, una pregunta directa para ustedes. Si vivieras en el Renacimiento, ¿qué escogerías ser? ¿Explorador, científico o artista? ¿Cómo eso cambiaría tu visión del mundo? Dejen sus comentarios a través del chat y con gusto los estaremos leyendo. Ahora bien, aquí germina un nuevo orden mundial, donde el poder y la economía comienzan a moverse entre continentes. Surge el movimiento de la Ilustración, la luz de la razón. Recordemos, siglo XVIII, el siglo de las luces. La Ilustración, plasmada en este siglo, fue el gran laboratorio intelectual de la modernidad. Su lema, Sapere Aude, es decir, atrévete a saber, traducción del latín al español, impulsó la idea de que el conocimiento debía guiar el progreso humano. Filósofos como Montesquieu, Rousseau y Voltaire defendieron la razón, la libertad y la igualdad como bases de una nueva organización social. Los ideales ilustrados inspiraron revoluciones políticas y sociales. La noción de contrato social, a partir de Rousseau y de derechos universales, se convirtieron en pilares de las democracias modernas. La Ilustración, al reivindicar la educación y el pensamiento crítico, sembró la semilla de las futuras ciencias sociales. Comprender al individuo y la sociedad como entes transformables por la razón. En ese sentido, el siglo XVIII fue un siglo
en donde Europa entra en una época de ilustración, de luces, también llamado de esta manera justo por la idea de que las luces eran entendidas como la razón. Los pensadores ilustrados creyeron que la razón, la ciencia y la educación podían liberar al ser humano de la ignorancia y la tiranía, sacarlo de su minoría de edad. Imagina, por ejemplo, un café en París o Londres, lleno de pensadores discutiendo sobre la libertad, la justicia y derechos humanos. De esas ideas nacieron principios que hoy nos parecen básicos: la igualdad ante la ley, la soberanía popular, la libertad de pensamiento, entre otros más. Y esas ideas pronto se convirtieron en acción. Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta directa también para ustedes. Las ideas de igualdad y libertad surgidas en la Ilustración inspiraron muchas revoluciones. ¿Qué otras ideas creen que podrían provocar cambios importantes hoy? Dejen sus comentarios a través del chat y los estaremos leyendo. Asimismo, tengo otra pregunta para ustedes. Con base en lo visto hasta ahora, ¿ustedes cómo creen que afecta a nuestra sociedad moderna la expansión y colonización que comenzó en la Edad Moderna? Vayan poniendo también sus comentarios, sus respuestas y los iremos leyendo. Veamos otro punto de inflexión importante para la historia universal: la Revolución Francesa. Es decir, cuando el pueblo por fin tomó la palabra. La Revolución Francesa, surgida en 1789, fue más que una simple revuelta política. Representó el derrumbe del antiguo orden feudal y el nacimiento de la ciudadanía moderna. El pueblo francés, cansado de la desigualdad, la hambruna y los privilegios de la nobleza, irrumpió en la Bastilla y dio paso a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Socialmente, la Revolución Francesa sembró ideas que cruzaron fronteras: libertad, igualdad y fraternidad, principios fundamentales para la revolución. Estas nociones inspiraron movimientos independentistas en América Latina y también dieron origen a nuevas formas de pensar la relación entre el Estado y los individuos. Las ciencias sociales posteriores a esto verían en este proceso un ejemplo de cómo las transformaciones estructurales surgen de las tensiones sociales. En ese sentido, en 1789, el pueblo francés se levantó contra la monarquía. La Revolución Francesa cambió el rumbo del mundo. Su grito de libertad, igualdad y fraternidad encendió el sueño de un nuevo orden social y político. Por primera vez, se proclamó que el poder pertenece de manera soberana al pueblo. Los reyes dejaron de ser figuras divinas y el ciudadano se convirtió en el nuevo centro del poder. Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta para ustedes. Si pudieran vivir en la Revolución Francesa, ¿en qué lado se ubicarían? ¿Por parte de la monarquía o por parte del pueblo? Y díganos por qué. Coméntenlo y con gusto los estaremos leyendo. Esta revolución no solo derribó tronos, también inspiró movimientos en América Latina, incluyendo la independencia de México. La historia de la libertad es entonces una historia compartida, que surge claro desde la inspiración de todos estos movimientos, es decir, desde la Ilustración hasta la Revolución Francesa y próximas revoluciones. De acuerdo, estimados educaliones, vamos a leer sus comentarios y en un momento más volvemos con ustedes. Adelante, profesora. ¿Qué tal, educaliones? ¿Cómo les está pareciendo la clase el día de hoy? Para mí es muy interesante y gracias al profe Yaret por explicarnos todos estos temas. Y ahora voy a partir a darle cobertura a sus comentarios y participaciones, que ya saben que yo lo valoro mucho y que para toda la familia de Educatón es muy importante verlos participar activamente y saber qué piensan, qué opinan y, por supuesto, dar sus ideas. Así que vamos a comenzar con Cleotilde Arellano, Luma Miel Villarreal, Magdalena Polanco, Perla Rocío Ramos Castillo, Maggie García, quienes nos dicen que lo que serían fueran científicas. Por supuesto, ¿no? Porque también
Maggie García nos dice que ayudaría con nuevos descubrimientos para la vida cotidiana. Y creo que eso es muy importante también, descubrir nuevas formas, estar siempre en constante observación. Rebe de Barbosa también nos dice, yo seguiría la ciencia, ya que estaba muy interesante porque iniciaban los descubrimientos importantes. Por supuesto, ¿no? Antes había muchísimas cosas que descubrir y actualmente también, solo que hay que buscar un poquito más. Marisela Martínez también nos dice, porque el ser humano necesita leyes, debe haber límites para convivir en respeto y en paz. Por supuesto que sí, creo que esos son los valores que más mencionamos en estas sesiones de fortalecimiento académico, que son los que definen a la familia de Universidad INPE. ¿Por qué? Porque el respeto es fundamental para tener una convivencia sana, para crear comunidad y este tejido tan importante que nos compete a todos. Y bueno, por supuesto que también Emma Elizabeth García nos dice que también sería científica. Marisela Martínez nos comparte, en el Renacimiento me gustaría seguir todo, en especial el arte. Muy fundamental, muy importante, que nos vuelve sensibles, que nos vuelve también una parte de observadores. Todos tenemos esta sesión muy estrecha, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta sensibilidad con el arte se refleja plenamente. Así que, Educaliones, cuéntenme, ¿ustedes qué tipo de arte practican o les gustaría practicar o están por practicar ya? Así que a todos los que se atreven a hacer algo nuevo les mando un fuerte rugido de león, por supuesto que sí. Y vamos a continuar un poquito con los comentarios. Trujillo Blanco que nos manda saluditos, gracias a todos. Sandy Tames nos dice algo muy curioso, ella sería exploradora y creo que eso también es muy importante, ¿no? Eso es también una base del conocimiento. Y a ver, nos dicen otros comentarios respondiendo a otra respuesta. Magdalena Polanco también y ¿Chelo qué? CH2 nos dice por parte del pueblo. Marisela Martínez nos comparte la Revolución Francesa en la monarquía, pero entendiendo la responsabilidad de servir y tratar bien al pueblo. Bueno, muchos de estos gobiernos, o muchas formas de gobierno, deberían basarse en esto, ¿no? En atender las necesidades del gobierno, porque es el gobierno quien toma decisiones importantes de las naciones, de los países o de los estados. Así que es muy importante y nosotros como población también tenemos esta responsabilidad de elegir, de informarnos cuando es una democracia y cuando no, pues ahí se suscitan muchísimos problemas que me gustaría que ustedes me compartieran qué es lo que pasa con esta forma de gobiernos. Y bueno, también Rebe de Barbosa una vez más nos comenta, en la monarquía, porque vivir se tenía mejores privilegios. Pues probablemente sí, no lo sabremos. Maggie García nos comparte, y por parte del pueblo, siquiera un cambio, un camino diferente y libre. Por supuesto que todos como pobladores quisiéramos este cambio, ¿no? Donde fuéramos libres, donde también tuviéramos seguridad, donde tuviéramos un cambio de un proceso difícil, por supuesto. Y bueno, Esperanza Maday nos dice que por parte del pueblo, porque somos parte de ello. También Carmen Santillán, que nos dice que por parte del pueblo. Y bueno, Clotilde Arellano una vez más nos está comentando que por parte del pueblo para obtener un cambio diferente. Todos buscamos un cambio, por supuesto que sí, y actualmente también lo hacemos, ¿no? Y por eso les digo que el cambio es colectivo desde los valores es muy importante. Así que a todos los educaliones que se animan a participar activamente, a compartirnos sus ideas, sus experiencias y también abrirnos un poco de su vida personal, a todos ustedes les mando un fuerte rugido de león y también unos aplausos, por supuesto que sí, yo les mando de todo. Y bueno, voy a concluir esta intervención un poquito con Maggie García, que dice, iniciar la prepa es algo nuevo y es muy agradable, la experiencia y conocer más gente, por supuesto que sí. Y también nos ayuda a desarrollarnos socialmente, a conocer nuevas amistades, que es algo muy importante, ¿no? En nuestro proceso de vida. Así que a ti también por ese gran comentario te mando un fuerte rugido de león. Y ahora sí, queridos educadores, vamos a volver un poquito más con la clase, que seguramente hay muchísimo más que aprender. Adelante, profe Yaret. Muchas gracias por sus comentarios, estimados educaleones. Volvamos con la clase.
Ahora bien, habiendo repasado todo este esbozo de la historia universal, veamos otro punto de inflexión importante para la historia: la revolución industrial, la era de las máquinas y los contrastes. Entre los siglos XVIII y XIX, la revolución industrial cambió radicalmente la forma en que los seres humanos producían, trabajaban y vivían. El uso de la máquina de vapor, el desarrollo del ferrocarril y la fábrica como nuevo espacio laboral marcaron el paso de una economía agraria a una capitalista. El impacto social fue profundo. Nacieron nuevas clases, como el proletariado y la burguesía industrial, y surgieron problemas como la explotación laboral y la desigualdad urbana. En este contexto, surgieron pensadores como Karl Marx y algunos más que desarrollaron teorías para explicar la relación entre trabajo, capital y conflicto social, sentando las bases del análisis marxista que nutre aún hoy a las ciencias sociales. Mientras Europa cambiaba políticamente, también vivía una transformación económica. La revolución industrial, por tanto, iniciada en Inglaterra a fines del siglo XVIII, transformó la manera de producir, trabajar y vivir. Las máquinas sustituyeron al trabajo manual, las ciudades crecieron y surgió una nueva clase social, el proletariado urbano. Los salarios eran bajos y los niños trabajaban en condiciones muy duras. Pero al mismo tiempo, la ciencia, la técnica y la medicina avanzaron. La humanidad descubrió que podía dominar la naturaleza, aunque a un alto costo social y ambiental. Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta para ustedes. La revolución industrial cambió la forma de trabajar y vivir. La pregunta sería: ¿cómo creen que estas transformaciones siguen presentes en nuestras ciudades y trabajos actuales? Váyanlo comentando y dejen sus respuestas. Ahora bien, aquí aparece también la semilla de las ciencias sociales modernas, que buscarán entender cómo estas transformaciones, económicas principalmente, afectaron la vida humana. Una pregunta más antes de avanzar. ¿Qué opinan del impacto social de la industrialización? ¿Creen que implicó un mayor progreso? ¿O si en su defecto implicó cierta desigualdad? Vayan dejándolo en los comentarios y debatan entre ustedes. Es un tema muy importante de analizar. Ahora bien, a la par también de la industrialización, surge otro proceso muy importante dentro de los sistemas de pensamiento de la modernidad: el positivismo y el evolucionismo unilineal en la consolidación de las ciencias sociales. Abordémoslos con más calma. Durante el siglo XIX, el auge del pensamiento científico inspiró a figuras como Auguste Comte, considerado el padre del positivismo moderno, quien propuso la idea de que la sociedad debía estudiarse con los mismos métodos que la naturaleza, o, dicho de otra manera, con los mismos métodos con los que se estudia la realidad, a partir de la observación, la medición y la comparación. Surgió así la sociología como disciplina científica. El evolucionismo, por su parte, trasladó las ideas de Darwin al estudio social de las sociedades. Decían sus teóricos: evolucionaban de formas simples a complejas. Aunque hoy esta visión se considera limitada, sirvió para abrir el debate sobre el desarrollo y la diversidad cultural. En el contexto latinoamericano, el positivismo también influyó, sobre todo en la educación y el pensamiento político del siglo XIX, como ocurrió, por ejemplo, con la consolidación del porfiriato en México, donde se valoraba el orden y el progreso por encima de la justicia social, sabiendo claro que el porfiriato fue una época de ciertas desigualdades. El lema principal del positivismo fue la idea de orden y progreso. Incluso es un lema que aparece en la bandera de Brasil, símbolo de esa mentalidad basada en el progreso y la razón de la época. Ahora bien, estimados educaleones, una pregunta para ustedes. Auguste Comte decía que la sociedad debía estudiarse científicamente. ¿Qué tema social del presente analizarían primero si fueran científicos sociales? Déjenlo en los comentarios y vayan poniendo sus respuestas. Por otro lado, el evolucionismo unilineal, inspirado también en Darwin,
planteaba que las sociedades avanzan en una sola línea de evolución, de lo primitivo a lo civilizado. Aunque hoy sabemos que esa idea era limitada y eurocentrista, es decir, basada en Europa como el centro de la razón, fue clave para que las ciencias, sociales en este caso, se consolidaran como disciplinas. Gracias a esas teorías, la sociedad empezó a estudiarse con métodos mucho más sistemáticos, aunque luego, claro, surgirían críticas más profundas, como el marxismo, que tiene una crítica fundamental hacia el capitalismo moderno, o la teoría crítica, que supone las ideas del marxismo, pero aplicadas ya en la contemporaneidad. Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta para ustedes. El evolucionismo planteaba una sola línea del progreso social. ¿Creen que hoy todas las sociedades avanzan de la misma manera? Y si creen que es así, ¿por qué? Váyanlo dejando en los comentarios y los estaremos leyendo. Hasta aquí hemos recorrido siglos de transformaciones profundas en la historia universal, de los templos antiguos a las fábricas modernas. La historia humana ha sido una búsqueda constante de sentido, de justicia y de conocimiento. En la segunda parte de este segmento exploraremos cómo el siglo XX enfrentó las mayores crisis y esperanzas de la humanidad misma, tales como el imperialismo, las guerras mundiales, la Revolución Rusa y también la Guerra Fría. Ahora bien, estimados educaliones, antes de avanzar, otra pregunta más. ¿Cómo podemos aplicar la observación y el análisis sistemático para resolver un problema social cercano a nuestra comunidad? Vayan dejando sus comentarios. En este preciso momento los vamos a leer, así que los dejo con la profesora. Adelante. ¿Qué tal, educaliones? ¿Cómo les está pareciendo la clase del día de hoy? Yo sigo fascinada con todos estos conocimientos y una vez más les voy a dar cobertura a todos sus comentarios. Pero antes, pues quiero mencionar que a la pregunta que yo dejé, Chelo CH2 nos dice que ella practica la pintura al óleo, en la computadora el programa de Paint y hace dibujos de anime. Pues muchísimas felicitaciones. Creo que eso también es muy importante, el acercamiento al arte. Y ahora con las tecnologías que tenemos, el arte virtual pues también es muy importante y también forma parte de. Así que, querida, te mando un fuerte rugido de león por compartirnos ampliamente tus experiencias y tu vida. Y bueno, Rebe de Barbosa nos comparte: siguen presentes con la expansión de los estados. Esto te hace que progreses porque tiene vialidades que cambiar sistema. Bueno, como que aquí te faltan unas conexiones, ¿no? Sistema de salud que incrementa crecer el empleo por el crecimiento industrial. Estuvo como un poquito confuso, pero creo que más bien tu idea era que el progreso puede ayudar a los sistemas de salud, al incremento de empleos y el crecimiento industrial, que pues son parte de la sociedad actual y de la economía fundamental. Bueno, Emma Elizabeth García nos comparte que las industrias se mejoró en los sueldos, pero afecta un poco a la contaminación del medio ambiente. Por supuesto, todo tiene ventajas y desventajas. Por una parte favorece a un sector de la población, pero por otra, pues tiene implicaciones ambientales muy importantes, que eso sí nos afecta a todos. Así que, mis queridos educaliones, ya lo saben. Chelo CH2 una vez más nos comenta: con la industrialización avanzó la ciudad. De hecho, ahí hecho lleva hacha, acuérdense. Monterrey es llamada la ciudad industrial donde hubo crecimiento laboral. Claro que sí, Monterrey es conocido por tener mayores oportunidades que otros sectores del país. Y bueno, Chapis Lokis nos dice que las fábricas fueron poco a poco creciendo unos en robots. Pues es complicado ver cómo progresan cada una de estas situaciones. Pero bueno, queridos educaliones, vamos a continuar con la clase del día de hoy para darle fin a esta sesión de fortalecimiento. Así que adelante, profe Yaret. Muchas gracias por sus comentarios, estimados educaliones. Ahora sí, vayamos a lo que nos atañe: la edad contemporánea. La edad contemporánea se inicia simbólicamente a partir de la Revolución Francesa,
es decir, a partir de 1789, y se extiende hasta nuestros días. Es una etapa marcada por la consolidación de los estados modernos, el auge del capitalismo, también una era industrial, y asimismo el nacimiento de las ideologías políticas, tales como el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo y más tarde también el comunismo. En ese sentido, el siglo XIX fue un laboratorio de transformaciones sociales muy profundas. Los movimientos obreros, la lucha por los derechos laborales, la abolición de la esclavitud y el inicio también del sufragismo femenino, los cuales abrieron el camino hacia las sociedades más conscientes de una justicia y de un sentido de igualdad. Culturalmente, fue también la era de la educación pública, la expansión del conocimiento científico y la invención de nuevas tecnologías, tales como el telégrafo, la electricidad y la fotografía, los cuales transformaron la comunicación y la vida cotidiana. El ser humano comenzó a comprender que el progreso material debía ir acompañado de responsabilidad social, una idea que sigue siendo eje de mucho debate en las ciencias sociales actuales. La edad contemporánea marca el inicio del mundo tal y como lo conocemos hoy. Comienza a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, recuerden, tras las revoluciones políticas, económicas y sociales que transformaron a Europa y posteriormente, claro, al resto del planeta. La razón, la libertad y la ciencia se consolidaron como pilares de la modernidad, pero también surgieron nuevos conflictos, imperios y desigualdades. Veamos ahora otro tema que justo va en relación a ello, el imperialismo. A finales del siglo XIX, las potencias europeas emprendieron una carrera por conquistar territorios, principalmente en África y en Asia. Este fenómeno, conocido como imperialismo, no solo fue una expansión territorial, sino un proceso de dominación económica, política y cultural. Grandes potencias de la época, como Inglaterra, Francia y otras naciones principalmente industrializadas, establecieron colonias para obtener materias primas y nuevos mercados, imponiendo sus lenguas, religiones y sus modelos de gobernanza. Las consecuencias fueron muy profundas, pues implicaron destrucción de culturas originarias, explotación de recursos y también creación de economías dependientes. El imperialismo es una de las raíces de los conflictos contemporáneos y un punto de partida para reflexionar sobre la desigualdad global y las relaciones de poder entre naciones. Durante el siglo XIX, las potencias europeas iniciaron un proceso de expansión sin precedentes, conocido como imperialismo. Buscaban materias primas, mercados y zonas de influencia para su creciente industria. Naciones como Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica se repartieron gran parte del continente africano y de Asia, estableciendo colonias que transformaron la vida económica y cultural de millones de personas. Este fenómeno no solo tuvo implicaciones económicas, sino también ideológicas y también culturales. Las potencias justificaban su dominio con ideas racistas y civilizatorias, promoviendo la creencia de que debían civilizar a otros pueblos. Sin embargo, la resistencia local y el nacionalismo comenzaron a crecer en estas regiones, preparando el terreno para las futuras luchas de independencia del siglo XX. Ahora bien, veamos otro gran conflicto muy importante de la modernidad y la contemporaneidad. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio del siglo XX con una tragedia global. Las tensiones imperialistas, las alianzas militares y los nacionalismos desbordados llevaron a Europa a un conflicto sin precedentes. La guerra mecanizada, basada por ejemplo en lógicas de guerra en trincheras, gases tóxicos, ametralladoras, entre otras, cambió la naturaleza del combate y dejó más de 16 millones de muertos, una cifra muy alarmante para la época y también para nuestras fechas, evidentemente. Más allá de la destrucción, el conflicto transformó las estructuras sociales. Las mujeres ingresaron masivamente a la industria, los imperios se disolvieron y el mapa político mundial se redibujó.
No obstante, la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, finaliza principalmente con el Tratado de Versalles, firmado en 1919, el cual no solo puso fin a la guerra misma, sino que sembró las tensiones que conducirían a la siguiente Gran Guerra, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Así pues, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que involucró a principales potencias del mundo, divididas en dos grandes bloques: la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia, y las potencias centrales, conformada por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Ahora bien, estimados educaleones, una pregunta para ustedes. ¿Qué lecciones de la Primera Guerra Mundial podemos usar para evitar conflictos hoy en nuestro país o comunidad? Vayan dejando sus respuestas a través del chat y con gusto los estaremos leyendo. Paralelo a la Primera Guerra Mundial, también surge otro conflicto muy relevante, la Revolución Rusa, surgida en 1917. Mientras Europa se desangraba en la guerra, en Rusia estalló una revolución que cambiaría por completo el curso del siglo XX. El pueblo ruso, cansado de la pobreza, el hambre y la guerra, derrocó al zar Nicolás II. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques establecieron el primer estado socialista del mundo. La Revolución Rusa inspiró movimientos obreros y anticapitalistas en todo el planeta sin excepción, enfrentando dos ideologías que marcarían la política del siglo XX, el capitalismo liberal y el socialismo comunista. Fue el inicio de un nuevo modelo ideológico, el comunismo, que competiría durante décadas con el capitalismo liberal, en este caso occidental, dando origen a la confrontación ideológica de la Guerra Fría. Ahora bien, estimados educaleones, una pregunta para ustedes. La Revolución Rusa inspiró movimientos en todo el mundo. ¿Qué cambios sociales les parecen más relevantes para nuestra vida cotidiana? Vean dejándolo en sus comentarios y en breve los estaremos leyendo. Veamos otro tema importante para la época, la crisis económica de 1929. Una década después, el mundo enfrentó una profunda depresión económica originada en Wall Street, Estados Unidos. La crisis de 1929 se desató con la caída de la bolsa de valores en Nueva York y afectó a todos los países interconectados por el comercio mundial. Millones de personas perdieron sus empleos y la pobreza se extendió incluso en las naciones más desarrolladas. Este colapso generó desconfianza en los sistemas económicos y dio paso a ideologías extremas, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, que prometían orden y grandeza nacional frente a la crisis. El crack de 1929 fue una de las mayores catástrofes económicas de la historia moderna. La caída de la bolsa de valores en Nueva York provocó una crisis financiera global, cierre de bancos, desempleo masivo y pobreza generalizada. Millones de familias en Estados Unidos y también en Europa perdieron sus ahorros y hogares. La crisis evidenció las fragilidades del capitalismo y motivó nuevas teorías económicas. El economista John Maynard Keynes propuso la intervención del Estado para estabilizar la economía, una idea que revolucionó las políticas públicas y la noción de bienestar social, el famosísimo Estado benefactor. Esta crisis enseñó que los fenómenos económicos no son solo cifras, son realidades humanas que definen vidas, migraciones y esperanzas. Muy bien, ahora sí veamos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Suscitada entre 1939 y 1945, inició principalmente producto del ascenso de Adolfo Hitler en Alemania, junto con expansión de Japón e Italia como potencias imperiales, lo cual desató justo el desarrollo de la guerra, el conflicto más grande y devastador de la historia. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos grandes bloques: los aliados, conformado por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, entre otras naciones, contra las potencias del eje, conformada por Alemania, Italia y Japón. 2 décadas después, el mundo volvió a sumirse en la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia, con más de 70 millones de muertos. El ascenso del nazismo en Alemania
El fascismo en Italia y el imperialismo japonés llevaron a una confrontación global entre el eje y los aliados. Más allá del horror, la guerra cambió la conciencia mundial. El Holocausto, la bomba atómica y la fundación de la ONU marcaron un antes y un después en la historia humana. Las ciencias sociales nacientes comenzaron a analizar los mecanismos del totalitarismo, el poder y la violencia, temas que siguen vigentes en la sociología y la ciencia política. La guerra concluyó con la derrota del eje, el uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, recordemos, en 1945, con el propósito de evitar nuevos conflictos globales. Esto dio pauta a entrar al siguiente tema, la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, el capitalismo occidental, y el socialista, encabezado por la Unión Soviética, que representaba al comunismo. Este enfrentamiento fue ideológico, político y militar entre ambas superpotencias. Se conoció como la Guerra Fría, principalmente porque fue una guerra que no implicó enfrentamientos directos, pero que sí implicó ciertas tensiones políticas, económicas y tecnológicas, tales como la carrera espacial, la propaganda ideológica, el espionaje y la amenaza nuclear, las cuales definieron la mitad del siglo XX. En América Latina, la Guerra Fría tuvo impactos profundos, golpes de Estado, dictaduras militares y movimientos revolucionarios. El caso, por ejemplo, de Cuba, en 1959, simbolizó el enfrentamiento ideológico en la región, mientras que países como Chile, Nicaragua y Argentina vivieron sus propias tensiones entre autoritarismo y democracia. El final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS, entre otros conflictos, marcó el inicio de la globalización, un proceso que las ciencias sociales contemporáneas siguen analizando: nuevas formas de poder, comunicación y desigualdad planetaria. Durante este periodo, el mundo vivió una constante tensión nuclear, conflictos indirectos como la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Sin embargo, también se avanzó en ciencia, tecnología y computación, configurando el inicio de la globalización contemporánea. Ahora bien, estimados educaliones, una pregunta más para ustedes. Durante la Guerra Fría, América Latina vivió golpes de Estado y dictaduras. ¿Qué importancia para ustedes tiene conocer estos hechos para entender nuestra historia política actual? A lo largo de los últimos siglos, la humanidad ha atravesado guerras, revoluciones e innovaciones que han redefinido la vida social, política y económica. Comprender este recorrido histórico nos permite reconocer cómo el pasado moldea nuestro presente y cómo las ideas, los avances y las crisis del ayer siguen influyendo en el mundo que habitamos hoy. Con esto cerramos la clase del día de hoy. Espero que vayan poniendo sus comentarios, que vayan externando sus dudas y con esto me despido. Tengan un excelente día, estimados educaliones. Hasta pronto. ¿Qué tal, queridos educaliones? ¿Cómo les está pareciendo esta clase? Por primera vez, a mí me parece que hubo muchas participaciones, aunque de muy poquitos integrantes de nuestro grupo. Así que una vez más, aunque ya hayamos terminado esta sesión de fortalecimiento académico, saben que siempre los invito ampliamente a participar, a dejar sus dudas, sus ideas, sus opiniones, algunos ejemplos y que nos compartan de su vida, porque para nosotros es como la familia y nos gusta compartir con ustedes. Y bueno, aunque hemos acabado, quiero leerles un poquito de lo que ustedes nos comparten, por supuesto. Sandy Tamis nos dice: se avanzó mucho con la revolución industrial, mejorías para la población, pero a medida de que crecía industrialmente afectó a la contaminación. Justamente como lo mencionaban antes a otra compañera, es lo que pasó. Mucha revolución industrial trajo mucho progreso, muchos empleos, mejores salarios, pero a costa de una devastación ambiental, algo que
Con el tiempo, nadie creyó que fuera a crecer como estamos viéndolo en nuestros días actuales. Actualmente, la deforestación, el uso de suelo, la caza furtiva para obtener ciertos materiales de industrialización, pues están afectando muchísimo, ¿no? Como también es otros aspectos muy importantes, sobre todo cuando estos trabajos no se legislan o no tienen una normatividad gubernamental consciente o que sea equiparable, ¿no? Tanto el manejo como el aprovechamiento de estos recursos. Así que hay mucho trabajo que hacer ahí, queridos educaliones. Rebe de Barbosa nos confirma que sí hubo ahí un problema de autocorrector, pero no te preocupes, aquí lo analizamos y juntos lo compartimos. Marisela Martínez nos dice: actual, apoyar y enfatizar en la educación a los hijos de cada familia, que es la base de la sociedad. Ciertamente la educación es muy importante, sobre todo cuando la educación es equiparable tanto en hogar como en las instituciones educativas como tal, porque recuerden que en el hogar también aprendemos muchísimos valores importantes para relacionarnos en sociedad. Javier Barajas nos comparte que el día de ayer no hubo clases. Pues claro que no, querido educalión, es festivo. Pero bueno, vamos a continuar por los despistadillos por ahí. Carmen Santillán nos dice: la ciudad industrial es Nuevo León. Es una ciudad con mucho trabajo y también de ahí, bueno, ahí como que hubo un problema de autocorrector una vez más, pero no te preocupes. Tanta emigración de otros estados por su gran economía. Claro que sí, sabemos mucho que en México hay mucha migración hacia la parte norte, tanto para los estados como para los Estados Unidos, estados de México y a Estados Unidos como país. Así que sí se ha demostrado muchísimo y hemos visto muchísimo que en la zona de Monterrey y otras zonas del norte tienen mucha industrialización, empleos, pues por lo que muchas personas migran hacia estos lugares para buscar otras oportunidades y justamente, ¿no?, para poder aprovechar estas situaciones en la vida. Chapis Lokis Tomlip Manis nos comparte: sería como en el Tratado de Versalles, hablando, analizando y llegando a un acuerdo donde no afectara la decisión a ninguno de los dos lados. Por supuesto, por eso existen los acuerdos, por eso existen los planes, por eso existen también las treguas o las tretas o pues los parlamentos y diálogos, para llegar a acuerdos donde exista este tipo de negociación para poder dar, pero también recibir. Una de las dos partes tiene que ceder por igual, ¿no? Y para eso están los acuerdos. Lastimosamente muchos de ellos pues se van fragmentando, se van perdiendo, ¿no?, en esencia, y pues surgen muchísimos conflictos también alrededor de. Hemos visto también a través de la historia que los conflictos generados por una particularidad a veces pueden escalar e ir escalando muchísimo más. Una vez más, Marisela Martínez nos dice: para evitar conflictos debe haber siempre respeto y cero avaricia y no desear los tesoros de los países vecinos. Lastimosamente es algo que no vemos. Esa falta de valores es lo que representa la actualidad, porque vemos muchas guerras, vemos muchos conflictos, vemos mucha precariedad, justamente por estas guerras de intereses sobre todo. Emma Elizabeth García una vez más nos comparte: el día de hoy hay mucha tecnología para usarla, para una mejor comunicación entre naciones y evitar llegar a guerras como nuestros antepasados. Por supuesto que sí, actualmente esta tecnología nos puede servir como una herramienta para no desinformar en cuestión de comunicación, ¿no? Porque puede armarse un teléfono descompuesto que al final ni siquiera era el cometido. Y ahora estas herramientas de comunicación que son globales, que nos hacen apertura, pues podemos apoyarnos de ella. Pero lastimosamente mucha gente también ocupa la tecnología y la comunicación y las redes sociales para desinformar, que esos son los contratiempos que tiene la tecnología actual, ¿no? Y ahora es muy fácil caer en engaños, estafas, fraudes, porque siempre hay que tener el ojo bien abierto con las tecnologías. Son herramientas poderosísimas, muy valiosas, pero siempre hay que tener el ojo bien abierto, educaliones. Jessie también nos comparte, Jessie Polina nos dice: contamos con mucha tecnología, eso podría ayudar a evitar alguna guerra. Justamente como lo decían anteriormente, Magdalena Polanco una vez más nos dicen: las guerras no se pueden evitar aunque haya tecnología. Los gobiernos quieren el poder
Ellos no ven más allá del daño que pueden hacer con las guerras. Justamente como hablábamos, la tecnología puede ser esta herramienta poderosa solamente si se decide usarse. Cuando no se usa, cuando se evita eso, pues pueden cometer estos conflictos de intereses, como bien lo estábamos diciendo. A todos ustedes, queridos educaliones, les mando un fuerte rugido de león, porque si se dan cuenta, estamos tomando posturas de un lado y posturas de otro lado, y lo que puede generar un debate enriquecedor, donde podamos ver perspectivas del otro individuo y poder tener una mejor pues un conocimiento nutritivo, vasto, vitamínico. Así que, mis queridos educaliones, por hoy he llegado a la cobertura de comentarios, pero a todos los que se animaron a participar, les mando un fuerte rugido de león y unos aplausos. Yo de verdad estoy muy feliz de que ustedes estén aquí compartiéndolos. Hicieron un excelente trabajo, educaliones. Y ahora sí, hemos llegado al final de esta sesión de Historia Universal. Y quiero reconocer su interés, su participación y el compromiso que han demostrado al recorrer juntos tantos siglos de transformación humana. Hoy aprendimos que la Edad Antigua y Media nos enseñan los cimientos de las civilizaciones, que la Ilustración nos recuerda el poder de la razón y la libertad, que la Revolución Industrial dio forma al mundo moderno y que corrientes como el positivismo marcaron nuevas formas de pensar y organizar a la sociedad. También reflexionamos sobre los profundos impactos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, conflictos que rediseñaron la política mundial y por supuesto que analizamos el contexto de la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico que cambió la tecnología, la economía y la visión global del poder. ¿Por qué es importante estudiar estos temas, educaliones? Porque la historia no es solo aprender fechas o nombres, es comprender los procesos que explican quiénes somos como sociedad. Cada etapa nos deja lecciones. La importancia del pensamiento crítico, el valor de la libertad, los riesgos de los conflictos y la fuerza del cambio colectivo. Conocer el pasado nos ayuda a interpretar el presente y a construir un futuro más consciente, más justo y más humano. Así que, queridos educaliones, les voy a compartir, como todo mundo espera, la palabra clave. Y como saben, la palabra clave no se escribe en los comentarios, se escribe en mayúsculas y de tener acentos hay que omitirlos. Así que hoy, el día de hoy, 18 de noviembre, la palabra clave es conocimiento. Así que ya lo saben, queridos educaliones, y para los que no escucharon o tuvieron alguna interferencia, les vuelvo a repetir, la palabra clave es conocimiento. Así que ya lo saben, educaliones, la historia es una maestra eterna para quienes escuchan sus lecciones y aprenden a no repetir esos errores. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Nos vemos en la próxima sesión de fortalecimiento académico. Sigan aprendiendo, sigan cuestionando y sigan creciendo, educaliones. Yo soy la maestra Adriana y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, educaliones.